Bienvenidos, estamos acá con el doctor Antonio Soler que trabaja en el centro True North Health Center, y en este podcast, en este video, vamos a hablar sobre el ayuno y las dietas basadas en plantas. Así que bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenerme como parte de tu iniciativa en el día de hoy. Esperemos que esto sea de uso, de buen uso o de utilidad para todos los que nos escuchan. Así es, esperemos que gente de diferentes partes del mundo y sobre todo acá de Chile, que es a donde yo me encuentro, pueda aprender algo nuevo que es bastante controvertido para muchas personas, pero de seguro que es algo que a muchos les puede servir bastante. Claro que sí, claro que sí. Eso ha sido mi experiencia y esperemos compartir todo el conocimiento. Adelante. Ya, partamos con la primera pregunta, doctor Antonio. ¿Dónde estudiaste medicina y por qué llegaste a estudiar medicina? Si nos puede contar un poco sobre eso y también un poco sobre ti en general. Claro. Bueno, obviamente es una pregunta que puede ser bastante abarcadora, pero voy a tratar de ir más al grano. Fui una persona que siempre me interesó la ciencia, y cuando digo ciencia, mi perspectiva es saber el porqué, saber el más allá de por qué las cosas realmente son como son. Por otra parte, soy una persona que me gusta rodearme de personas, trabajar con personas directamente, lo que le llaman en inglés a people person. O sea, soy una persona que me gusta compartir con las personas en general. De modo que cuando unes una cosa con la otra, te das cuenta que medicina es una de esas profesiones que te permite unir lo que es la ciencia con lo que es las relaciones humanas, con lo que es cuidar de seres humanos. Y nada, siempre me fascinó la idea de conocer, de pasar años, de pasar meses, de pasar una vida entera conociendo cómo esta maravillosa obra del universo, de Dios, como se le quiera llamar, que es el cuerpo humano, funciona, y cómo podemos hacer las mejores iniciativas o cómo podemos intervenir para poder ayudarnos no solamente a nivel físico, pero a nivel mental. Como a través del tiempo lo he visto, y sobre todo en la clínica que trabajo ahora, en el cual la medicina mente-cuerpo también es un componente bien, bien importante. Nada, estudié medicina en la universidad, de la Escuela de Medicina de Ponce. Me gradué hace un tiempo atrás, no viene el caso cuánto, va más de 10 años realmente. Y tuve la fortuna de estudiar en la Escuela de Medicina de Ponce en Puerto Rico. Es un sistema que está integrado con el sistema americano, y por eso cuando tuve la oportunidad de trabajar acá en California, la transición básicamente fue bien, bien fácil. Ya, pero tú estudiaste allá en Puerto Rico, ¿terminaste la carrera allá? Claro, claro, y trabajé la mayor parte de mi carrera allá. Acá en Estados Unidos llevo un poco más de 2 años. Ah, tampoco llevas tanto. Entonces igual ha sido algo, ¿estás adaptado a este sistema de, de terapia del ayuno? Porque ya no creo que practicaste el ayuno, no creo si o lo Claro, recomendaste. claro, es bien fácil adaptarse porque realmente es cómo debería funcionar la medicina. ¿A qué me refiero? Usualmente, por ejemplo, el tiempo que uno tiene con cada paciente es mínimo 1 hora, lo cual es súper ideal. O sea, una visita inicial es 1 hora y las visitas de seguimiento son 30 minutos. Un sistema tradicional, eso básicamente no existe, dependiendo cómo se estructure la práctica, ¿verdad? Pero por esa razón, y porque la mayoría de los pacientes no solamente tienen la voluntad y el conocimiento, pero los resultados se ven, y realmente en la gran mayoría de los pacientes hay unas mejoras tan y tan significativas que es súper favorable y es súper fácil. Obviamente hay una curva de aprendizaje, pero es algo bueno, de veras así es como deberían funcionar toda clínica de sanación, y apuesto era que así es que funcionaba en los tiempos de antes, en los cuales la tecnología era tan limitada. Por ejemplo, de la diabetes, ¿verdad? Cuando no teníamos los medicamentos, pues ya tenemos data de décadas hacia atrás que lo manejaban y lo podían hacer no solo con ayunos, sino con dietas más basadas en plantas.
Está el doctor Kampfner, por ejemplo, que publicó estudios en los cuales él ponía a los pacientes en una dieta de arroz y podía revertir la diabetes, por ejemplo. De modo que sí, la adaptación fue bastante fácil, diría. Bastante fácil, obviamente, con sus retos, pero como todo, sigue siendo retante y sigue siendo llena de mucho aprendizaje, de muchas investigaciones y mucha ciencia válida que se está haciendo y publicando a diario y semanalmente. Oye, Antonio, y con respecto a la dieta basada en plantas, yo sé que tú sigues una dieta basada en plantas, pero nosotros también sabemos que en la escuela de medicina no se practica o no se enseña mucho lo que son las dietas basadas en plantas. Entonces, me gustaría saber cómo llegaste a adoptar una dieta basada en plantas y cómo después lo asociaste con la medicina. Claro. Bueno, eso es muy buena pregunta. Acá tampoco nos enseñan, apenas nos enseñan nutrición en las escuelas de medicina de acá, como parte del currículo. Realmente yo crecí como la mayoría de todos los seres humanos normales en las poblaciones modernizadas, comiendo una dieta, lo que le llaman regular, entendiendo que para la proteína necesitamos la carne, productos lácteos, productos procesados, etcétera. En términos generales fui una persona bastante saludable, pero siempre hubo cierto grado de conciencia en mi casa, en el sentido de que no se compraban casi nunca mucho producto procesado, etcétera. Fue un proceso gradual versus muchas personas que logran hacer el cambio instantáneamente o de pronto ven una recomendación y hacen el cambio súbito. En mi caso fue un proceso más intuitivo. Sí, yo tuve pero para resumir, ¿verdad? Quizás que fue lo principal que me llevó a esto, fue que yo tuve una lesión en la rodilla izquierda cuando estaba en la universidad y me tuvieron que operar eventualmente, tenía mucha inflamación y eso me llevó a empezar a estudiar y a buscar más información acerca de dietas antiinflamatorias. Porque eso realmente lo curioso era que todos estos medicamentos por los cuales como decimos acá, me quemaba las pestañas estudiando, tratando de entender los procesos bioquímicos, no me estaban funcionando mucho. Tenía esa rodilla bastante inflamada, entonces empecé a consumir más, empecé a estudiar acerca de dietas antiinflamatorias porque había leído en revistas hacía años atrás de que había una relación entre lo que comemos y la inflamación. Entonces, así es que empiezo a encontrar que la mayoría de los alimentos, no la mayoría de los alimentos, pero muchos alimentos como lo que acá le llamamos la papaya, la piña, muchas frutas que tienen componentes antiinflamatorios, también el té verde, por ejemplo, que hasta ese momento yo ni se me había ocurrido tomarlo, y empiezo a encontrar que tiene muchos componentes antiinflamatorios, etcétera. Empecé por ahí y luego vi el documento, eventualmente, resumiendo aquí porque esto nos puede tomar para una hora si empiezo a tomar de mi historia, pero anyway, exacto, vi el documental, seguí leyendo libros, etcétera, pero hasta ¿Cuál que documental viste? Igual puede que sea interesante mencionar el documental. Claro, Forks Over Knives, lo iba a mencionar. Conocido, es sobre el doctor Campbell. Exacto, él y otros doctores que hablan acerca de los beneficios de la dieta basada en plantas, pero ya de una perspectiva, yo como médico, de una perspectiva con las investigaciones, con los resultados, y pues me fue bien impresionante cuando veo, ¿verdad? Todos los resultados de que se hablaba de prevención de cáncer, de reversión de depresión, de enfermedad cardiovascular, etcétera. Y eso pues sí, me llevó a comprometerme a ese cambio. Yo también había leído la biografía de Gandhi. Gandhi también no solo hacía ayunos, sino que llevaba una dieta mayormente vegetariana también por razones de no solamente éticas, sino razones también de salud. De pronto, de modo que fueron muchas cosas realmente, pero es como a veces en la vida que llevamos un proceso hasta que entonces una cosa, o el final, el golpe final que entonces hace que logres transicionar a un cambio más contundente, y así fue. Y básicamente desde entonces me sentí tan y tan mejor. Yo, gracias a Dios, nunca tuve ninguna, aparte de la rodilla, nunca tuve ningún otro problema, pero me sentí... Pena el cambio, ¿sirvió para tu dolencia en la rodilla? Oh, sí, definitivo. Hubo mucha mejoría, pero como todavía no había hecho el cambio en aquel momento completo,
luego de hacer el cambio, la transición a la dieta basada en plantas completamente, sí vi un cambio más contundente, fue mucho más fácil sostenerme un peso menor. Y bueno, básicamente eso fue al yo ver los resultados y al interesarme tanto, porque no estamos hablando de cualquier cosa, ver estudios que claman cómo se revierte la enfermedad cardiovascular, cómo se revierte el cáncer, entre otras enfermedades, a través de simplemente la alimentación, de modo que me apasionó, empecé a hacerlo yo, empecé a hacerlo con algunos de mis familiares, algunos de mis pacientes, y mientras más resultados veía, pues obviamente más me iba comprometiendo, más me iba interesando, etcétera. Y básicamente así fue como lo logré. Oye, aproximadamente, ¿cuánto tiempo llevas de vegano o que te alimentas basado en plantas aproximadamente? Sí, vegano por completo ya llevo 5 años, aproximadamente 5 años. Ya hacía como unos 3 años anteriormente ya estaba más vegetariano. Ya, Y desde que empecé a aprender de cómo la alimentación influye significativamente en nuestra salud, yo te diría que algunos 10, 12 años en total. qué buena. Sí, sí. Excelente. Ya, o pasemos a la siguiente pregunta. Eh, yo sé que tú trabajas en el centro que se llama True North Health Center, ¿cierto? Y ahí se Cierto. practica mucho el ayuno prolongado de agua. ¿Cómo llegaste a este centro y aparte del ayuno se realiza algo más? Claro. Sí, bueno, como parte la pregunta es bien pertinente y conecta a la anterior. Como parte de mi camino en términos de adentrarme en este mundo de la sanación a través de la nutrición, obviamente leía muchos libros, muchos artículos científicos, y empecé a toparme con artículos de ayunos de agua, y con el libro de Fasting for Health, o ¿verdad? Ayuno para la salud, del doctor Joel Fuhrman. En ese libro, pues el doctor recomendaba, porque el libro no es un tratado completo, aunque sí brinda muy buena información acerca del ayuno, de que aquel que se interesara tenía que venir a este lugar ¿verdad? Y para aprender más de lleno. Y bueno, eso fue lo que hice. Tenía la oportunidad y vine para aprender a certificarme en cómo poder traer esta práctica de ayunos de agua a mi clínica allá en Puerto Rico, o a mi práctica allá en Puerto Rico. Ah, pero tú piensas volver a Puerto Rico a... Bueno, quién sabe eventualmente. Por ahora el detalle fue que una vez llego acá, iba a estar 3 meses. Había uno de los doctores que se estaba retirando, aparte, pues parece que les gustó mucho el trabajo mío acá, y bueno, se me ofreció la oportunidad, y estar rodeando de todos estos doctores que tienen conocimiento y herramientas clase mundial. Imagínense, tener esa oportunidad, yo realmente fue algo que me tomó mucho tiempo, porque mudarse de donde uno vive hasta acá, toda mi vida, toda mi familia está allá en Puerto Rico, es un sacrificio. Pero pues ¿verdad? Lo dialogué con mi esposa y lo demás, y entonces tomamos la decisión de venirnos acá. Sí, básicamente así fue como surgió todo. Y bueno, obviamente antes de tomar esa decisión, pues yo estuve aquí 1 o 2 meses rotando como básicamente haciendo un internado, y sobre todo cuando uno palpa y cuando uno ve los resultados, bueno, es como estar en el cielo casi. Era como estar dentro de un sueño, ver todo lo que pasaba con los pacientes, el personal. O sea, estamos hablando de decenas de personas en una misma mentalidad, en una misma alimentación, en una misma vibra, vamos. Y entonces eso hace las cosas mucho más fácil y mucho más llevaderas. Y en términos personales también cambió, o sea, por ejemplo, el estrés laboral, que es mucho más cómodo también allá, yo supongo. ¡Jo! Del cielo a la tierra. Lo gracioso es lo siguiente, mira, lo irónicamente, y he tenido que estar un poco más consciente de esto últimamente, si supieras que yo trabajo más horas, pero es tan agradable estar 24/7 sumergido en este tipo de ambiente, que literalmente se da el cliché de que cuando tú trabajas en lo que te gusta, no es trabajo, es como que... Y ese es mi problema. A veces, de hecho, cosas como esta, que yo no estoy pendiente a la remuneración, sino que estoy simplemente pasándola bien, hablando de lo que me gusta todo el tiempo. Así es que sí, o sea, en ese sentido, pues aunque sí, a veces hay un poco más de volumen de trabajo,
pero por otra parte es bien satisfactorio y entonces eso hace todo mejor. Qué buena, qué buena. Yo diría de 2 a 3 días, y aún así estoy haciendo la salvedad en personas que no tienen medicamento y que están en general saludables y que han sido verificadas por sus médicos de que no tienen ningún problema renal, de ningún problema de, ¿verdad?, de diabetes, de ningún problema cardíaco, etcétera. Perfecto.